El Señor los bendiga, hermanos. Tengo concurrencia, hay dos perritos que de repente ladran, pero no importa. El propósito es qué tiene el Señor para nosotros en este día. Este mensaje lo grabé antes de venir de California para acá, a Texas, y le doy gracias a mi nieto, que es el que me ayuda a hacerlos. Vamos a orar para pedirle al Señor que nos dé la dirección que necesitamos, que escuche de las cosas que reclamamos, no reclamamos, sino que le pedimos, porque Él es bueno y su misericordia es buena. Eterno Dios, cuánta efectividad en verdad la que el diablo tiene para cegar muchas veces nuestros ojos a la vida, a la verdad, y conformarnos para no escuchar tu voz. Señor, danos el poder de reconocer que tú eres único recurso en nuestras vidas, en nuestras necesidades, y que si nos has unido como grupo es para equiparnos y afirmarnos en la fe para ser semejantes a tu Hijo y no tener miedo. Gracias por la bendición de escuchar los testimonios que a veces vienen por llamadas. Señor, levanta hombres y mujeres, verdaderos hijos de Dios, que sientan el hambre y la sed por la palabra y no por las cosas de este mundo. Que nuestra obsesión seas tú, no las cosas materiales, y que demos de nosotros mismos para tu obra. Es mi petición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Curioso, no curioso. Le hablamos a la gente, la invitamos a dar su vida para el Señor y conocerle, y rehúsan aceptarlo como Salvador, que porque no quieren defraudar su religión. ¿Cómo es posible que hay gente que escucha la palabra una y otra vez y rechaza el mensaje, lo hablado? Mas nosotros, si lo oímos, lo aceptamos con mucho gusto. En Juan 16, el Señor nos da y nos ilumina cómo nos describe el Espíritu Santo en la vida de todo creyente, cuando nos dice que ese mismo Espíritu que está en Él está en nosotros, nos lo dio cuando el Señor estaba en el aposento alto y el ambiente era de orientación, de guianza, de dirección y de ánimo, porque Él iba a ser crucificado. Les habla del trabajo del Espíritu Santo en estos pasajes. En Juan 16 les informa del trabajo del Espíritu en la vida del incrédulo. Hay dos cosas que quiero que veamos para cualquier persona que necesita su salvación. Tiene primero que estar convencido de su pecado. El Espíritu nos revela la condición espiritual en nuestras vidas. Y en 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu, porque para él le son locura y no las puede entender,
porque se han de discernir espiritualmente. Es como el que lee la Biblia. Yo me recuerdo que yo la leía. Nada. No la podemos entender. Y no la entendí hasta que el Espíritu Santo entró en mi vida. Miren, les voy a leer Juan 16, empezando en el verso 7. Pero yo os digo la verdad. Conviene de que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas yo, si me fuere, lo os enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creíste en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este siglo ha sido ya juzgado. Tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las puedo subrayar. Pero cuando venga el Espíritu Santo en verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino hablará de todo lo que me oye y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará porque tomará de lo malo y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y se los hará saber todo el conocimiento de su palabra. Yo era incapaz de entender, porque eran cosas espirituales. Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, les dijo, está muy claro que el Dios de este siglo cegó el entendimiento, no solo para que no lo vean, ni para que lo oigan, la luz del Evangelio de Cristo Jesús. Lo primero que uno hace por no entender, se defiende ante los ojos de Dios, basándose en lo bueno que son en ciertas áreas de sus vidas. Mi padre espiritual decía que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Lo que prueba que no entienden el Evangelio, no entienden el sacrificio de la cruz, no entienden por qué Jesús vino, no entienden de su resurrección, de su ascensión, no entienden la verdad de la palabra y el por qué no la entienden es porque solo el Espíritu Santo se puede entender esto. Dice Juan 6:39, y esta es la voluntad de mi Padre que me envió, que todo lo que Él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y 6:40 dice, y esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que va al Hijo y cree en mí, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. El trabajo del Espíritu Santo es darle a la persona entendimiento, porque hasta que no entendamos es lo que nos va a atraer a las cosas de Dios. Muchos opinan, cualesquiera puede ser salvo cuando se le antoje. No es cierto. Todo el que quiera ser salvo puede,
Dice, todo aquel que viene a mí, yo no lo rechazo. Y lo que hace falta dentro de nosotros para ser completos es el total trabajo del Espíritu Santo en la vida del creyente. Porque cuando Él nos hizo convictos, fuimos salvos en creer y buscar la salvación y nos rendimos a esa invitación personal para recibirlo personalmente. Y dice Efesios 2:1, Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Nuestra condición, primeramente, no entendíamos. Segundo, el diablo nos tenía ciegos y estábamos muertos. ¿Nunca han visto un funeral? Que el muerto se levante de la caja y diga, yo voy a vivir de nuevo. Una persona muerta, toda la oportunidad que tenemos es mientras tengamos la vida. Y la Biblia dice que un muerto espiritual es incapaz de hacer nada, comprender cualquier cosa, cualquier parte de la palabra de Dios. Si te llegas a morir antes que yo, si te conozco, ¿qué es lo que va a pasar en mi mente? ¿Agradecimiento o tristeza? El Espíritu Santo, su trabajo es para trabajar en 3 áreas. Primero, hacernos convictos del pecado. Un hombre, digamos como yo, 30 años de edad, inmoral, mentiroso, calumniador, sinvergüenza, ladrón. Nunca con un deseo de asistir a una iglesia, le gusta la pornografía, orar y leer la Biblia, no. Un día este hombre oye lo que significa por medio de una programación o va a una iglesia que no esperaba recibir nada. Cuando el Espíritu de Dios lleva el mensaje y lo enterra en el corazón de ese hombre, ¿cuál de todos los pecados ustedes creen que Dios lo va a singularizar? La mayor de la gente diría todos, y la respuesta es ninguno. Ni lo borracho, ni lo ladrón, ni drogadicto, ni lo pornografía. Dice en Juan 16, cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, no de todos sus pecados. El trabajo del Espíritu Santo no es de hacernos sentir mal o sentirnos miserables o tristes o desanimados. El enfoque del Espíritu Santo es Cristo. Del pecado por no creer en Él. Ese es el enfoque del Espíritu Santo. Nos lo da en la crucifixión de nuestro Salvador. El enfoque es Jesús muriendo por el pecado de nosotros, los tuyos y los míos. Él quiere convencernos a ti y a mí que el más grande pecado es no creer. El infierno está lleno de esos. Todos dicen, yo creo en Dios. El hombre no muere y va al infierno por borracho, o por drogadicto, o por ratero, o inmoral.
aunque Dios odia todo el pecado, todo lo que Dios aborrece, el hombre muere y pierde la eternidad por un solo pecado, por no creer en el Hijo de Dios. Así que, ¿cuál es el blanco o el propósito del Espíritu Santo? Enfocar al creyente que el sacrificio de Jesús no es en vano, valió la pena. Cuando hay incredulidad, no hay agradecimiento. Si alguien te hace un favor, nunca se te olvida y tienes un agradecimiento eterno para la persona. Porque a Dios, que dio a su Hijo por ti y por mí, no puedes decir hoy. El pueblo de Israel no entró a la tierra prometida por incredulidad. Fue 40 años vagando. Va a haber un día de juicio y de justicia al cual a uno de los dos vamos a asistir, queramos o no. Dice la Biblia que toda lengua lo confesará y toda rodilla se doblará. Si por nuestra incredulidad lo rechazamos, nos traerá juicio. Muchos lo han rechazado, hicieron lo que quisieron. ¿Se acuerdan? En Mateo 8, los gadareños, cuando aquel endemoniado que ya tenía una legión de diablos, espíritus, y Jesús los echó en los cerdos, que mejor prefirieron aventarse al mar, y el pueblo salió todo y le pidieron que se fuera. Le dijeron, le rogaron que se marchara de sus contornos. En su mismo pueblo, en Nazaret, cuando él llegó, comentaban en Marcos 6, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Lázaro, de Jacobo, de José y de Jesús y de Simón? ¿No están aquí también sus hermanas? Y se escandalizaron de él. Cuando lo iban a crucificar, la multitud gritaba, suéltanos a Barrabás y crucifica al Cristo. En Juan 1:11 dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas ellos hacían escornio de los mensajes de Dios, burlándose de los profetas. Por eso dice la palabra en Proverbios, el peca contra mí, defrauda su alma. Podemos confiar todo lo que queramos hasta que el Señor venga, diciendo, Señor, cambia mi carácter, quita de mí esta actitud, perdona mi irresponsabilidad, quita de mí este vicio, esta adicción. Si Él no te la puso, ¿por qué te la tiene que quitar? Tú tienes que entender que la tienes, aborrecerla y abandonarla. Cuando estés en aquel día enfrente de Él no te va a preguntar, ¿qué hiciste con tu orgullo?
¿Qué hiciste con tu carácter? ¿Qué hiciste con tus vicios? Lo único que te va a decir que hiciste con la persona de mi hijo que mandé por ti. Cuando creemos que tratar de controlar los pecados cerramos, porque aún estamos en la carne. El pecado que nos va a condenar es la incredulidad. Cuando la persona sigue viviendo en pecado, ese viene a ser el pecado de los pecados. Pero hay un día en que los juzgará Jesús. Ese mismo día que el sacrificio y el dolor y la agonía que el Señor sufrió, porque el diablo te miente, te engaña y te ciega. Buscamos más los aprecios de los hermanos que de Cristo. Mi preocupación es que va a haber un juicio para el diablo y para los que le hacen caso a él. En Juan 12 dice, ahora es el juicio de este mundo y el príncipe de este juicio será echado fuera. Y no quiere irse solo, sino llevarse a los que ha engañado. Apocalipsis 20. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. El que no se encuentra en el libro, y con esta cita termino, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardoneador de los que le buscan. Ezequiel, el alma que pecare, morirá. El Señor me los bendiga, hermanos. Gracias. Muchas gracias. Ustedes están en mis oraciones. Que el Señor conteste sus peticiones y su fidelidad a Él. El Señor me los bendiga.